Hola mis amados, ¿cómo están? Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1 y el verso 16. Efesios 1, 16 dice la palabra del Señor: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios, por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder reunirnos, Señor, a través de la tecnología. Gracias por la misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Consolador, nuestro Sanador, nuestro Protector. Gracias. Gracias porque siempre estás al cuidado de nosotros en cada detalle de nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. Señor, queremos clamarte que tú nos ayudes en este tiempo para que tu Espíritu Santo nos ministre a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, amados. Una virtud, una característica del cristiano, del Hijo de Dios, y por último, de cualquier persona, independiente de cuál sea su creencia, su formación, es la gratitud. El, el ser agradecido dice mucho de una persona, ¿no? Y eso, lastimosamente, ahora se ve muy, en este tiempo, digo, muy escasamente. Y eso es porque en nuestros hogares hemos perdido ese bonito hábito de ser agradecidos, de dar gracias por todo lo que recibimos, por todo lo que pasa. Hay hogares en los que los papás ya no enseñan a sus hijos a ser agradecidos. Entonces usted ve a niños, por ejemplo, que están criados, educados, como que la gente les debe a los niños, como que los otros tienen el derecho, la obligación de darles. Entonces, ya no hay esa virtud tan delicada que dice de la persona, sobre todo en el nivel de la educación, ¿no? Y bueno, en el plano espiritual, pues no es menos importante, amados hermanos, el ser agradecido. Y este verso que hemos compartido al inicio justamente tiene que ver con esto. Cuando yo le preguntaría a usted, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted dio gracias, pero de corazón, por las cosas que usted recibió de parte del Señor, aún por los momentos difíciles, por las dificultades? Porque bueno, por las cosas buenas podemos dar con mucha felicidad, gracias, pero cuando son cosas que nos hacen llorar, que nos traen sufrimiento, difícilmente podemos ser agradecidos con el Señor, ¿no es cierto? Pero el Señor justamente nos dice que tenemos que aprender a dar gracias en todo y en todo tiempo. Y sobre todo decía tener una actitud de corazón, de verdad a ser agradecido de corazón. ¿Cuándo fue, decía yo, preguntándole a usted, la última vez que usted, por ejemplo, le dio gracias a alguna persona eh, por ser como es, por ser eh, alguien de apoyo, alguien de sustento, alguien en quien usted puede depositar su confianza, alguien de quien usted puede esperar una palabra de aliento, de consuelo, alguien en quien usted puede confiar a ciegas de que lo que usted le cuenta, le dice, lo va a, como se dice vulgarmente, llevar hasta la tumba. Entonces, hay personas que son verdaderamente amadas, verdaderamente amorosas y personas que dan el todo de sí por los demás. Y yo estoy seguro que usted ha tenido pues más de una ocasión en haber eh,
estado con alguna persona así, ¿no es verdad? Una persona que se entrega, que da sin esperar nada. Y la pregunta es, ¿ha usted agradecido de corazón? Esta frase, dar gracias, que se traduce en Efesios 1:16, vamos a analizarla un poquito. Viene de la palabra griego eucharisteo, que está compuesta por la frase eu, que significa bien, y denota una buena disposición o un sentimiento abrumador acerca de algo. Y la frase charis, que significa gracia o favor no merecido. Entonces, la combinación de estas dos palabras describe el derramamiento de la gracia y un sentimiento maravilloso que fluyen libremente del corazón en respuesta hacia alguien o algo. El apóstol Pablo utiliza esta palabra cuando da gracias por la iglesia en Éfeso. De hecho, en casi todas sus epístolas utiliza esa frase, eucaristeo, para dar gracias por las personas que él ama. Con esta aclaración, entonces, nosotros podemos interpretar este verso de Efesios, el 16, en el capítulo 1, más o menos de la siguiente manera. Es como que el apóstol Pablo ha querido decir, dar gracias a Dios por ustedes es tan fácil, porque fluye libremente de mi corazón cada vez que pienso en ustedes. De hecho, yo nunca, por ejemplo, podría interpretarse como que está diciendo el apóstol Pablo, nunca dejo de expresarle a Dios lo que siento por ustedes. Entonces, esa es la idea. Mire usted, en realidad es un sentimiento muy profundo de una gratitud del corazón que nace de lo profundo del ser del apóstol, para manifestar a los demás eh, esa gratitud, sobre todo elevarla delante del Señor, ¿no? Y el apóstol Pablo, por ejemplo, nosotros podemos ver que usa la misma frase en otros versos, como por ejemplo en Colosenses capítulo 1 y el verso 3, que dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí utiliza la frase de la que estamos haciendo el estudio ahora de Efesios, ¿no? En otro verso, en el primera de Tesalonicenses capítulo 1 y el verso 2, vuelve a decir el apóstol Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Entonces, el hecho de que el apóstol Pablo haya utilizado la palabra eucaristeo cuando oró por sus amigos, por sus amados, por sus discípulos, por sus apóstoles, por sus hermanos en Cristo, cuando él oró de esa manera, decía yo, eso nos recuerda a nosotros que tenemos que aprender a ser agradecidos por las personas, especialmente por las personas, por las relaciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amados hermanos, es muy importante que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros aprendamos a ser agradecidos con las personas que están a nuestro lado, con las personas que de alguna u otra manera nos colaboran, nos apoyan o están ahí de manera incondicional para darnos una voz de aliento. Hay personas que son maravillosas, usadas por el Señor para mostrarle o demostrarle a usted el amor de Cristo, de tal manera que aun cuando usted se sienta un poquito desanimado. Y pese a que usted sea, por ejemplo, de repente una persona que tiene una responsabilidad en la congregación, por decir, un liderazgo, un pastorado inclusive, ¿no? Pero hay personas, decía, que son así tan amorosas, entonces es importante que usted sea agradecido, es importante que yo sea agradecido, es importante que seamos agradecidos con las personas, que las personas, obviamente estas personas que son así, que tienen ese amor desbordante de parte del Señor, no esperan que usted le reconozca el trabajo, la labor que hace,
Pero, amados hermanos, la gratitud hace mucho, define mucho, sobre todo de la persona de quien sale ese sentimiento de gratitud, ¿no? Entonces, cada vez que pensemos en nuestros seres queridos, amados, en nuestros amigos cercanos, en nuestros hermanos en Cristo, más aún cuando, como decía, son personas que, que nos dan una voz de aliento, ¿no? Ese sentimiento de profunda gratitud y aprecio debe llenarnos, debe invadirnos, debe inundarnos para que lo virtamos, para que lo manifestemos a favor de esas personas. Entonces, cuando usted esté orando por otras personas, reflexione en todo lo que Dios ha hecho en su vida a través de aquellas personas cercanas a usted. Cuando se dé cuenta de repente cuán valiosas han sido esas relaciones en su vida, podrá con mucha libertad y con todo corazón agradecer a Dios con mucho gozo por aquellas personas, porque por eso es bueno recordar, decía, en vez de que esté usted amargándose, recordando los malos momentos con algunas personas que no falta, pues no. Estamos viviendo en el mundo y el mundo está lleno de personas con muchas dificultades y transmiten esas dificultades hacia los demás. Entonces, nunca va a faltar ese tipo de relaciones que en algún momento nos traen una mala, un mal tiempo, un mal momento. Pero, amados hermanos, de nuevo, no es eso lo importante. No tenemos que desviar nuestra mirada del gozo del Espíritu Santo y nuestra mirada puesta en el Señor, pues, ¿no? Porque si nos ponemos, decía, a mirar las limitaciones o a quejarnos, a criticar a las personas, entonces, amados hermanos, nunca vamos a madurar, nunca vamos a crecer. Eh, es importante que reconozcamos a las personas, le decía, eh, con gratitud, con una manifestación profunda de gratitud. Aún usted como papá, por ejemplo, acostúmbrese a que a darle gracias a su hijo por muy pequeñito que él sea y por muy pequeña o minúscula que sea la cosa que su pequeñito haga, dele gracias, hágale sentir que lo que su hijo está haciendo vale la pena para usted. Y ¿sabe usted por qué? Porque cuando ese niño crezca, esa criatura crezca, se va a formar con lo mismo, pues, ¿no? Va a tener el mismo sentimiento, va a tener la misma forma que usted le está mostrando. Va a ser también agradecido con los demás. Pero mire, si usted es una persona seca, una persona, perdóneme la expresión, de repente irrespetuosa o que no tiene, o que no ha tenido una buena educación o una buena conducta y para usted el agradecer o el pedir por favor de repente son cosas que no son importantes, ¿no? Entonces, obviamente, usted va a recoger lo mismo. No se olvide que la palabra del Señor dice que nosotros cosechamos lo que sembramos. Entonces, para que usted pueda tener una vida de agradecimiento de parte de otras personas hacia usted, usted tiene que primero dar, porque usted no puede recibir lo que no da. ¿Está bien? Entonces, decía, inculquemos esa gratitud, amados hermanos, inculquémosla en nuestros hijos, hagamos un hábito en nosotros mismos, independiente de la edad que tengamos. Puede ser que tengamos 50, 60, 40 años, no importa la edad que tengamos. Pero si no ha habido hasta ahora, por ejemplo, no hemos tenido ese hábito de agradecer, empecemos, no es tarde. No es tarde. Solamente para los que ya están 2 metros bajo tierra, pues ya no hay más esperanza, ¿no es cierto? Ya no hay más futuro, no hay más oportunidad, ya se acabó todo. Pero mientras usted siga respirando, mientras usted siga vivo, usted tiene la oportunidad de hacer algunos ajustes en su vida, algunos cambios en su vida. Y ¿por qué no? Empezar con esto, ¿no? Tomar esta forma del apóstol Pablo de agradecer de todo corazón al Señor por las personas que lo rodean, por las personas que lo sirven, que lo atienden, ¿no?
Y hagamos lo mismo por nosotros, amados hermanos. Hagamos lo mismo por, acuérdese usted en este momento, por ejemplo, de alguien, de algún hermanito, alguna hermanita en la congregación o alguna persona conocida o en su familia, alguien que hizo por usted algo y usted no le dio las gracias de manera debida, ¿no? Puede corregirlo, puede corregirlo. Y haya en su corazón y en sus labios un continuo agradecimiento, una actitud permanente de gratitud, de dar gracias por todo. Pero primero, en primer lugar, esa gratitud vaya para el Señor. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que usted de repente hasta dejó de darle gracias a Dios por las personas que Él ha puesto en su vida? ¿Se ha recordado en oración? Cuando usted ora, por ejemplo, ¿se concentra en las personas que son un problema o también se toma un tiempito para agradecer por aquellos que son fieles a usted? Hace un momentito decía, ¿no es cierto? No nos centremos, no perdamos el tiempo en quejarnos, en mirar eh, la pelusa del ojo de los demás para criticar, para juzgar, ¿no? Busquemos más bien, busquemos lo que nos edifica, lo que nos trae paz y la gratitud, amados hermanos, nos va a formar para buenas cosas. Yo le aconsejaría, si usted, por ejemplo, quiere, haga una lista, escriba una lista de las personas que Dios ha utilizado especialmente para ayudarle en su vida, ¿no? Acuérdese de la hermana tal que hizo tal cosa por mí, el hermanito tal que hizo tal cosa por mí, en tal momento yo no pude o no fui lo suficientemente atento para darle gracias, ¿no? Y luego que termine su lista, dele gracias al Señor por esas personas. Y dígale, Señor, de verdad yo estoy agradecido con esa persona y no me había dado cuenta cuánta bendición me son estas personas para mí, ¿no? Gracias, dígale, por haberlas traído a mi vida para que sean de bendición para mí. Ayúdame también a mí a ser de bendición para otras personas. Dame un corazón grato, un corazón agradecido, dígale al Señor. Amén. Padre, queremos darte gracias por esta palabra, por este momento de reflexión, Señor. Gracias porque tú me has bendecido, Señor. Tú me has bendecido con amigos maravillosos, con personas maravillosas. Gracias por todas las circunstancias en las que he visto la mano tuya a través de muchas personas, Señor, hombres, mujeres de Dios, Dios amado, que han estado ahí en los momentos difíciles, pero también en los momentos de gozo, Señor. Yo quiero aprender a comenzar mi día. Yo quiero pedirle a usted que usted haga esta oración, dígale al Señor, quiero aprender a comenzar mi día dándote gracias por todo, por lo bueno que tengo, por lo malo que sucede, pero gracias, Señor, también dígale por las personas, gracias por las relaciones tan preciosas que tú me das. Ayúdame a nunca olvidar, dígale al Señor, a nunca olvidar, nunca dejar pasar, a no pasar por alto el hecho de ser agradecido con las personas. Ayúdame a reconocer, dígale que sí necesito de ellos. Ayúdame también a nunca fallar, dígale, en demostrar cuánto los amo y el aprecio. Y dígale, Señor, estoy agradecido por las relaciones que Dios ha puesto en mi vida. Dígale, son una bendición para mí, tales y tales y tales personas. Y yo quiero ser una bendición para ellos. Amén. Dígale, Padre, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Dame un corazón agradecido, Señor. Ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a manifestar de corazón la gratitud que fluye desde lo más profundo de mi ser. Dios, muchas gracias por esta palabra. Yo clamo que tú formes en cada persona, en cada varón, en cada mujer que ha visto o que está mirando, Señor, esta enseñanza, Dios amado, tu Espíritu Santo lo lleve a tener un corazón agradecido, a corregir si acaso ha dejado pasar por alto porque no lo considero importante. Dios, tu palabra dice que tú amas, Señor, aquel que tiene un corazón agradecido de manera especial. Por eso el apóstol Pablo, tu siervo, Señor amado, de muchas maneras nos enseñó a tener ese corazón agradecido. Queremos también nosotros aprender a tenerlo
de la misma manera. En el nombre de Jesús, Dios, bendigo a cada persona que está mirando esta enseñanza, Señor, y clamo que tu Espíritu Santo le guíe a tomar decisiones conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, amados hermanos. Ha sido un placer. Que el Señor les bendiga y hasta una